Muy buenos días con todos. Primero, agradecer al Padre Carlos por la invitación que me permite a mí compartir con ustedes esta mañana esta hermosa liturgia. Creo que los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios siempre nos dicen a nosotros cómo vamos caminando. Pues yo reconozco que el Padre Carlos me ayudó muchísimo, porque él también me ayudó mucho a entrar al seminario. Él lo escuché en las clases, me dijo, algún día yo tendré esa memoria, ese conocimiento, y estoy en ese camino, estoy tratando de por ahí aprender poco a poco más cosas. Y ahora estar aquí, ayudarlo en la Santa Misa al Padre Carlos es para mí también un honor, una alegría en mi corazón. Esta semana estamos en la primera semana de Adviento, ya casi un poquito más de la mitad de la semana, y hemos trabajado, hemos visto nosotros que esta semana, también como todas las semanas de Adviento, es tiempo de preparación. Es tiempo de estar alerta y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estoy preparando nuestro corazón? ¿Cómo vamos preparando nuestro corazón, todo nuestro ser, para que Dios pueda habitar en ello? En el Evangelio de hoy día, yo puedo rescatar dos palabras muy bonitas, ¿no? Voluntad y palabra. Cuando tenía 16 años, hace un poquito de tiempo, no mucho, yo me cuestionaba sobre algunas cosas. E iba a la iglesia a sentarme en una banca y preguntarle al sacerdote algunas cosas. Y él me contó, me empezó a explicar sobre lo que San Ignacio de Loyola llamaba la santa indiferencia. Al principio pienso yo, o pensaba yo, que denotaba como algo que era sin interés para mí. Pero poco a poco me fue explicando que la santa indiferencia no versa sobre aquella cosa que me deja de interesar o pasa desapercibida, sino arrojarse a los brazos de Dios y hacer que Dios haga su voluntad en mí, querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, no tanto mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y me decía a mí que había que estar tranquilos, muy observadores, para lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense que esa lección yo la tengo grabada hasta ahora, porque muchas veces en nuestras vidas pasa que a veces llega el momento de tribulación, el momento de preocupación, de angustia, y pensamos que a veces erróneamente que Dios no nos está mirando. Pero este sacerdote me decía a mí, pero en esos momentos es donde más nos tenemos que arrojar a las manos del Padre y hacer su voluntad, querer su voluntad, amar su voluntad, decirle, Jesús, tu voluntad es la mía. Qué interesante sería para nosotros que esta semana de Adviento, practicar eso, que cada cosa, situación que nos ocurra, lo permitamos porque también es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Recordaba y agradecía hace un momento al Padre Carlos. Yo había desistido de entrar al seminario la primera vez, recuerdo. Y yo ya empecé, yo soy profesor de profesión, yo trabajé muchos años de docente, y recibo una llamada del Padre Carlos un día y me dice, Paul, hay una maestría para estudiar en teología. Padre, digo, no, yo estoy un poco con el tiempo, él tenía 2 trabajos, creo. No, y me vuelve a llamar otra vez, y dice, Paul, la maestría está interesante. Y logró convencerme de la maestría. Entonces yo entré a estudiar la maestría, donde tuve al Padre Carlos de profesor, al Padre Jorge López, al Padre Pedro Hidalgo, ¿no? Y me gustó muchísimo la maestría. Ustedes saben que la maestría es de 2 años. Entonces, no terminé la maestría. No la terminé porque entré al seminario, ¿no? Porque terminé el primer año y ya el Padre Carlos y con algunos sacerdotes me convencieron, ¿no? Entonces, y ahí yo vi la voluntad de Dios y me arrojé a la voluntad de Dios, porque de verdad que era una decisión. Quizás ustedes dirán, pero tú ya eras mayor. Sí, ya era mayor cuando entré al seminario, pero quizás más difícil, ¿no? Más difícil, porque ya tenemos una carrera hecha, una vida hecha. Entonces, yo recordé ahí también esta frase de este sacerdote, ¿no? Arrojarse a los brazos del Padre y hacer su voluntad. Yo a lo Jonás me estaba yendo por otro lado, pero cuando Dios me quería, entonces Dios utilizó
al Padre Carlos y a otros sacerdotes para poder enderezar un poco el camino, para poder dejarme llevar, y así está. Y ahora estamos aquí compartiendo la Eucaristía con ustedes. Es que, como dije al inicio, la voluntad del Padre es perfecta, los tiempos de Dios son perfectos, y creo yo, y estoy completamente seguro que si nosotros nos arrojamos a los brazos de Dios, pues nada no va a salir mal. Quizás momentos de angustia, tribulación, preocupación habrán, pero se van a desvanecer muy rápido, porque nuestro corazón y nuestra propia voluntad está en las manos de Dios. La otra palabra que quiero recalcar aquí en el Evangelio es la palabra. El que escucha mi palabra. ¿Qué significa escuchar la palabra de Dios? Es estar atentos a lo que Dios nos dice, a lo que Jesús, su Hijo, nos ha prometido. Porque Jesús nos ha prometido muchas cosas en el Evangelio, muchísimas cosas, que si estamos con Él, si nos aferramos a Él, si seguimos sus caminos, vamos a tener esa casa, ese corazón. La casa puede ser nuestro corazón, fuerte, ¿no? Que no lo tambalea nadie. Si estamos con Jesús, nuestro corazón va a ser fuerte, se va a abrir generosamente a Él, va a ser capaz de ser un corazón agradecido. Fíjense, quien cree en las promesas de Jesús, también cree en su amor, cree en su misericordia, cree en su paz, cree en su justicia. Y eso es importante, porque creer en las promesas de Dios es creer que también la paz también viene a nuestros corazones. La paz de Jesús no es una paz que nos invita a estar quietos, inmóviles, pasivos. No, la paz de Jesús nos invita a caminar al encuentro, a ir donde está Él, a aprender más, a acercarnos a Él. Es la paz de Jesús. Y el amor de Jesús y su misericordia nos enseña a nosotros que debemos siempre perdonar, siempre amar, hacer las cosas siempre por amor, hasta las más pequeñitas, hacerlas por amor. Y la justicia de Dios nos dice a nosotros, la justicia de Jesús es su santidad, es su santidad, es ser santos. Por eso el que escucha la palabra de Dios llega a ser justo, misericordioso y dar paz, tener paz en el corazón. Y recuerde lo siguiente, hermano, una justicia sin paz verdadera, sin la paz de Jesús y sin el amor de Jesús, es venganza, es venganza. Por eso hay que buscar siempre en nuestros corazones, abrirle la puerta de nuestros corazones a la palabra de Dios, para que esa palabra fulmine el corazón, termine de curarlo y sanarlo. A veces el corazón está con esas grietas, por el caminar de la vida tiene grietas, pero la palabra de Dios va entrando en el corazón y va cerrando esas grietas con amor. Hay que abrir el corazón, queridos hermanos. Tú y yo tenemos un trabajo este Adviento, prepararnos bien para el Adviento y preparar a otras personas también para el Adviento. Las personas que vienen con nosotros, decirles, avisarles, hey, está por venir Jesús, hay que prepararnos, hay que rezar en las noches, hay que juntarnos un rato para escuchar y leer y escuchar la palabra, para compartir la palabra, no solamente nosotros, sino compartirlo con la familia. Pues, queridos hermanos, es una gran misión que tenemos este tiempo de Adviento y una gran oportunidad de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, nuestro Salvador, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, nos dé esa gracia. Así sea.